Bueno, pues ya estamos en el momento del licenciado Jorge Chezal, Erika. Así es, bienvenido, licenciado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido, licenciado. Gracias. Como siempre nos sobran temas para platicar contigo, pero yo quiero empezar por el que me parece hoy es el más simple de todos, que es este del escenario electoral. A ver, se van marcando las preferencias, ya hay dimisiones, ya nos estamos quedando pues prácticamente con dos opciones, dos posibles candidatas a la presidencia de la República. Sin embargo, todavía hay muchas dudas de si los procesos internos se van a dar de la manera correcta como para que se puedan superar y se pueda seguir adelante. ¿Qué es lo que ves en esta situación que se está dando? Fíjate, yo en la renuncia de Santiago Creel veo un gravísimo error. Eres el primero que nos lo dice. ¿Por qué? Porque Santiago Creel tenía que haber perdido y tenía que haberse convertido en perdedor. Tenía que haberse esperado. A ver, en este proceso que se está dando, tanto Morena como los opositores diseñaron mecanismos para justificar la legitimación de candidatos para la presidencia de la República. Y entonces han hecho todo este proceso de que Morena trae las corcholatas por todo el país, eventos públicos, va a haber encuestas, etcétera. El Frente lo que ha hecho, pues lo mismo, un proceso donde se inscriben los que quieran, luego quedan los que puedan y luego los vamos a ir segmentando a través de foros, a través de encuestas y luego una gran votación final. Bueno, eso legitima a los candidatos. El que llegue al final, después de pasar todo ese proceso, es porque ganó. Es porque ganó, y entonces llega fortalecido. ¿Qué es lo que sucede? Que la desesperación es tanta en el Frente que primero, bueno, los dos testimoniales que son Cabeza de Vaca y Jorge Luis Preciado y Gabriel Cuadri, en fin, ellos primero se van retirando, unos van quedando fuera, otros dicen, no, ahorita no tengo ganas, y se van para un lado. Pero ya quedando 4, ¿qué es lo que sucede? Enrique de la Madrid queda fuera y él se espera a quedar fuera en el mismo proceso y luego de que él pierde en el proceso sale a decir que el proceso estuvo bien, sí. Se asume como perdedor y legitima el proceso. Platicamos con él justo esta semana y es en lo que insistía, que él aceptaba que Así las es. Condiciones se estaban dando. Claro, y sin embargo Santiago Creel no. Santiago Creel, sabiéndose perdedor, hace 2 cosas que son errores. Primero, se retira, con lo cual queda la sospecha si él veía que el proceso ya no era lo suficientemente bueno o lo suficientemente legitimante. Y la otra, sale a decir que va a favor de Xóchitl Gálvez cargando los dados, lo cual le resta también credibilidad al proceso. Entonces el error que ha cometido el Frente es haber permitido que Creel no perdiera. Creel tenía que haber hecho lo mismo que Enrique de la Madrid. ¿Y el video que dura 13 minutos? Ese es un problema de Santiago, que no tiene capacidad de concreción. Sí. Pero 13 minutos, o sea, póngale que usted dura 3 minutos diciéndole, me voy con Xóchitl, y en los otros 10, diciéndole, apóyenla, me voy con ella. Somos amigos desde Vicente Fox. ¿No fue malo esto de Santiago? ¿Eso? Claro, Jonathan, porque está deslegitimando el proceso. ¿Para qué hacemos el circo si a fin de cuentas están dándose las mismas concesiones y concertaciones que se acostumbra a dar en la política? Esto tendría que haber sido un proceso donde saliera la siguiente etapa, saliera Santiago Creel, perdiera y saliera diciendo, perdí, el proceso estuvo bien, me ganaron a la buena y por lo tanto sigue adelante el proceso. La realidad es que vino a deslegitimar el proceso de la oposición. Beatriz Paredes, ¿está jugando a esto? ¿A llegar al final y decir, bueno, pues ganó Xóchitl, que vaya Xóchitl? ¿O realmente crees que Beatriz Paredes piensa que puede ser la candidata? Fíjate que yo creo que Beatriz Paredes sí piensa que puede ser la candidata y yo siento que el PRI, a ver, yo ahí sí tengo que ser muy respetuoso con el priismo de a de veras, no con el de Alejandro Moreno. El de Alejandro Moreno ha quedado demostrado que ha sido lo peor que le ha podido suceder al PRI porque ha venido socavando la existencia del PRI. Yo soy muy respetuoso en este sentido. Yo creo que Beatriz sí piensa que puede tener posibilidades. Yo creo que de todos los partidos y de todas las agrupaciones que participan en este frente, el PRI es el único que tiene una estructura electoral que podría favorecer un proceso que garantizara más o menos que pueden enfrentar a la maquinaria gubernamental en la elección. Me parece que Beatriz sí, pero me parece que Alejandro Moreno no. Yo creo que él va a entercarse que la candidata sea Beatriz y va a utilizar ese pretexto para romper el frente.
Uy, no sabes cómo me ha venido a la mente aquella imagen cuando se pide la salida de Alejandro Moreno de la dirigencia nacional y él, pues no solo no se va, se encarna en la dirigencia nacional priista, pero además se aparece en una reunión de los senadores priistas. Sí. Y en cuanto entra, todos se levantan y se van, pero Beatriz Paredes estaba lastimada de una pierna, entonces en lo que intenta levantarse la alcanza Alejandro Moreno y la toma por la espalda para saludarla, pero un poco parece que la aprisiona para forzarla a que salga en la foto saludando a su dirigente nacional. De pronto un poco me parece una gráfica muy representativa de lo que hoy está sucediendo con la candidatura, ¿no? Un Alejandro Moreno tratando de colgarse de esa Beatriz Paredes que prevalece. Ahora dime una cosa, mientras esto está sucediendo, ya con la dimisión de Santiago Creel, ¿cómo queda el panismo en San Luis Potosí? Porque es uno de los pocos que de manera abierta había dicho que iba con Santiago Creel. Bueno, lo que pasa es que ahora van a ir con Xóchitl Gálvez, porque Santiago Creel ya dijo que había que ir con Xóchitl Gálvez. O sea, es decir... Pero ¿qué dirá Xóchitl Gálvez, no? Después de que hasta grabaron un video mofándose y diciendo, ¿no? Pues el verdadero candidato Santiago Creel. Pero la política hay procesos de memoria muy cortos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo se convierte en ventajas, es decir, no se guardan los rencores en política. ¿Por qué? Porque va a verse desde un punto de vista utilitario. Y entonces ahora Xóchitl no les va a guardar rencor porque se burlaron de ella, porque los necesita para que en San Luis pueda tener presencia. Y entonces lo que estamos viendo es exactamente los mismos procesos que se daban desde siempre. Lo platicamos aquí la semana pasada cuando yo mencionaba el tapadismo. Sí. Pues lo cierto es que son los mismos procesos que se han dado siempre, es el mismo cochinero que se da siempre para la selección de los candidatos, y finalmente tenemos también una parte importante de la población que no le importa lo que está pasando. Y es que hablemos del tipo de país que quieren gobernar. Un país que tiene problemas muy serios de seguridad al punto que una fiscal en Guerrero es secuestrada por un comando armado. Es decir, ahí no quedó duda de qué le pasó. Llegó un comando armado, se la lleva, la tiene privada de su libertad durante días. Ayer dan a conocer que ya han dado con su localización, que está bien y que ya ha regresado con vida afortunadamente esta fiscal. Pero el hecho en sí, licenciado, a mí me parece delicadísimo. Hay un caricaturista en un medio nacional, nombre Galindo, un monero, que publica hoy un cartón impresionante, que es el Estado mexicano, es México, en forma de barco, lleno de cadáveres, y hay un cadáver más que quiere subir, y la muerte le dice, disculpa, ya no tenemos lugar, ¿no? Wow. O sea, es impresionante el cartón. Y es que efectivamente, también lo habíamos platicado anteriormente en este espacio, existe una situación de inseguridad tal en donde se pueden permitir hacer públicamente ese tipo de actos como secuestrar a una fiscal sabiendo que no va a pasar nada. Hay un artículo publicado en el Universal, si no recuerdo mal, de José Ramón Cosío esta semana, que es demoledor. Hay una serie de tratados internacionales, que son los tratados de Ginebra, que regulan lo que es el derecho humanitario, todo lo que tiene que ver con el derecho de la guerra, el tratamiento a prisioneros, la Cruz Roja, etcétera, toda esa parte del derecho humanitario. Estos tratados de Ginebra tienen protocolos. Estos protocolos son como derivados de los tratados y son para la implementación de casos específicos. El segundo protocolo de los tratados de Ginebra se refiere a los conflictos armados internos de carácter no internacional. Bueno, si uno lee el tratado, la situación que vivimos en México es que hay grupos armados organizados que controlan partes del territorio nacional y no, sin reivindicación en este caso, de una ideología política ni nada por el estilo. Es un caso casi de manual para los estudiantes de Derecho Internacional. Y que están impactando en todos los sectores, licenciado. Así es, y que están metidos en todas partes. Los productores de limón lo decían hace unos días, ¿no? Y de ello daba cuenta el diario de Circulación Nacional Reforma, en donde señalaban cómo están siendo extorsionados. Así es. Y entonces, este tratado, y lo que dice José Ramón en su artículo, es que estamos en un estado de guerra, tal cual. Es un estado de guerra que no se enfrenta como tal. ¿Por qué? Pues porque simplemente a la presidencia de la República no le importa, ¿no? Entonces, ese protocolo, ese segundo protocolo, trata de establecer qué medidas se deben de tomar para proteger a la ciudadanía, a los grupos civiles, cómo se debe de actuar, etcétera. Es un protocolo que México nunca ha ratificado porque la Secretaría de la Defensa Nacional nunca ha estado de acuerdo
con este protocolo. Y ahora menos lo van a hacer, y sin embargo estamos en un supuesto en el que, conforme el derecho internacional humanitario, estaríamos calificando como un país en guerra. ¿Y cómo hacerle entonces ante esta disyuntiva, no? Porque ya se hizo una estrategia en el sexenio de Calderón, ir de frente, se condenó, no gustó y hubo todos los reclamos. Ahora se apuesta por otra, que bueno, más calmada y tampoco está funcionando. Y hoy los aspirantes presidenciables pues no han dicho qué va a pasar con estas dos estrategias, si se regresa una o se continúa en la que existe. ¿Qué hacer entonces ahora? Bueno, Marcelo Ebrard Marcelo presentó una que dijo que iba a jugar con drones en las carreteras, avioncitos y todo eso. Mira, el problema es muy complejo, Jonathan. El problema es que, por ejemplo, la estrategia de Calderón podía haber sido una buena estrategia si se hubiera hecho bien. El problema es que la hicieron mal. ¿Por qué? Porque si tú tienes, por ejemplo, un grupo de delincuencia organizada que tiene una estructura piramidal y tú le pones precio o valor o precio político a tumbar a la cabeza de esa organización, porque eso es lo que se hizo, se sacó una lista de 25 blancos del gobierno mexicano que tenían que ser los que tenían que ir a capturar, y entonces iban y capturaban a los Beltrán, y etcétera, etcétera. Esa estructura piramidal lo que haces es que le vuelas la parte superior, y entonces te queda de todos modos el resto de la pirámide y se va fragmentando. Tú tumbas al líder y te aparecen 2, y tumbas esos 2 y te aparecen 4, y tumbas esos 4 y te aparecen 8. Y evidentemente se va generando una proliferación. Si tú revisas la información de cuando Calderón empieza su proceso de combate a la delincuencia organizada, había muchos menos cárteles que ahora. Sí. Porque esta fragmentación fue lo que permitió que se diera. ¿Qué sucede en otros países? En Italia, por ejemplo, cuando se hacían este tipo de operativos contra la mafia siciliana, contra la 'Ndrangheta calabresa o contra la Sacra Corona Unita de Puglia, eran aprehensiones de 70, de 90, de 200 personas al mismo tiempo. Eran operativos cortar de raíz. Cortaban de raíz, atrapaban absolutamente todo. La Convención de Palermo, que es un tratado de Naciones Unidas donde se regula todas las estrategias que se valen en materia de delincuencia organizada, te contempla una serie de instrumentos que podrían estar utilizando para desmantelar organizaciones completas. Aquí el problema es que solamente se fueron por las cabezas que podían dar en medios de comunicación presencia. Y punto. Te voy a decir una cosa, yo tuve oportunidad de platicar con el entonces presidente Felipe Calderón, justo cuando arrancaba esta estrategia, y yo le cuestionaba mucho eso, las consecuencias, los efectos secundarios que iba a poder traer una estrategia como la que estaba planteando, y él decía que estaba yendo por estas cabezas bajo la apuesta de que en las siguientes administraciones la estrategia se iba a continuar y que se iba a poder ir desarticulando cada una de estas organizaciones criminales. Pero efectivamente creo que nunca previó que en vez de ser una a la que había cortado la cabeza iban a ser 5 o 6. Hay algunos historiadores que ya han documentado cómo han ido evolucionando estos grupos delictivos, y efectivamente cómo de uno derivaron 4 o 5 o muchos más, porque los que eran digamos de la base de la pirámide que tú planteabas, pues empezaron a dedicar otras actividades al ya no tener jefe, y cómo se diversificó la actividad delictiva y se ha convertido en un verdadero problema para nuestro país. Pero al presidente no le gusta que le digan. Al actual presidente Andrés Manuel López Obrador incluso se enojó con los legisladores y gobernadores norteamericanos que hoy están buscando la preferencia electoral por haber retomado este tema de que Estados Unidos ayude a México con la estrategia en materia de seguridad. Sí, lo que pasa es que es un tema incómodo, porque además su estrategia, no dudo que pueda ser útil en dirían en la Guerra de las Galaxias, en alguna galaxia muy hace mucho tiempo, eso de decir vamos a combatir las causas y entonces vamos a ser buenos a los niños para que cuando los niños sean grandes ya no sean malos, pues una estrategia que no funciona cuando la gente se te está muriendo en las calles, ¿no? Claro. Y le resulta incómodo porque evidentemente yo creo que ni siquiera entiende el fenómeno de lo que se trata. Porque, insisto, no hablamos de cárteles de drogas, hablamos de delincuencia organizada que participa de otras actividades y que se ha diversificado de una manera en donde ya sucede a lo mejor un poco a la inversa de lo que sucede en El Padrino. En El Padrino, si recuerdan la película, justamente el problema es
que la mafia en Estados Unidos, en Nueva York, se dedicaba al juego, a la prostitución, al manejo de sindicatos, extorsión, derecho de piso, y resulta de que llega Virgil Sollozzo y les propone entrarle al tráfico de drogas y es lo que desencadena toda la... Y aquí pareciera que es al revés, es decir, aquí empezaron en el tráfico de drogas y descubrieron que puede ser mejor negocio la prostitución, puede ser mejor negocio la extorsión, la construcción, etcétera, y entonces se han diversificado actividades de la industria legal, ¿no? Sí, en una gama de posibilidades tremenda que hoy los convierte además en una fortaleza económica, que es lo que hemos platicado en varias ocasiones. Tenemos que hacer una pausa, licenciado, pero quiero regresar para platicar también del caso del famoso tiburón, tanto que se le dio eco a nivel nacional, tanto que se generó indignación. Hace unas semanas usted y yo nos indignamos tremendamente por el caso de un sujeto que entra y golpea a un jovencito, un menor de edad, en una sucursal de Subway, aquí en San Luis Potosí, porque le pidió que esperara en la fila, que esperara su turno. Se le va a golpes de una manera salvaje. Desde que trascendió el video, pues todos especulábamos, este sujeto sabe cómo pelear, sabe cómo pegar, se le ha ido a un menor de edad encima, sin quien lo defendiera. Obviamente el caso generó una tremenda indignación, medios nacionales dieron seguimiento, hasta medios internacionales llevaron esta historia de esta situación y la cacería del agresor, que resultó ser un sujeto apodado El Tiburón, que finalmente es detenido, está enfrentando un proceso. La fiscalía dijo sería por intento de homicidio, al considerar que llevaba toda la ventaja y que tenía el conocimiento del daño que podía causar al menor. Sin embargo, la defensa ha dado a conocer que estará buscando que sea juzgado por lesiones. ¿Qué implicaría esto, licenciado Jorge Chezal? En este caso, las lesiones serían lesiones calificadas. Evidentemente, lo que buscan es una disminución de la penalidad. ¿De cuánto a cuánto? No, hombre, la diferencia pueden ser 20 años, 25 años de diferencia, ¿no? O sea, sí disminuye muchísimo el tema. Básicamente aquí, a ver, voy a tratar de ser como muy claro porque jurídicamente esto es donde se ha dado el debate. Código Penal considera la tentativa cuando tú tienes la intención de cometer un delito, estás haciendo todo para cometer el delito y algo, una causa externa, interrumpe la realización del delito. Ese es un sector. Dicen, no hay tentativa de homicidio porque no se percibe ninguna causa externa que le haya impedido seguir adelante. Hay otro sector que dice, a ver, no solo es una causa externa, sino que puede ser un cambio de decisión de él, independientemente de que haya un estímulo externo o no, pero porque él tenía un dolo eventual. Es decir, en el momento que yo soy experto en artes marciales y golpeo a un menor de edad, que además no está metiendo las manos y le golpeo en la cabeza, etcétera, etcétera, yo me puedo representar la posibilidad de que la consecuencia de mi acción pueda ser la muerte de la persona y la acepto como posible. Y entonces eso se llama dolo eventual. Y entonces la interrupción puede haber sido por cualquier otro motivo, pero la intención de matar la tenía. Y entonces esta división entre estos dos sectores claro. de la interpretación de la norma penal es lo que se va a discutir en esto. Ahora, ahí hay un tema bien delicado porque cuando tocamos esta parte, cuando vimos la nota de cómo la defensa está tratando de librar esta situación, recibimos varios mensajes que nos decían, a ver, hay una empleada que sí está yendo y viniendo y que sí trata de hacer algo, Ajá. que sí trata como de frenar la situación, pero no, como que no termina de entender qué puede hacer, pues. Y que ella podría ser el factor que frena al sujeto agresor. Otra, nos señalan que hay testimonios que apuntan que dentro de los clientes empiezan a dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Y al evidenciar el hecho, alguien menciona, llamen a la policía, y que esto podría haber sido el factor que en un primer momento, porque hay una pausa en la agresión, que en ese momento genera esa pausa y luego el agresor regresa a rematarle otros 3 golpes y se va. Claro. Que sí habría existido, pues, es lo que dicen los testimonios, un factor externo que frena al agresor. ¿Esto bastaría para sostener esta acusación de intento de homicidio? Sí, claro, por supuesto. Yo a lo que me refiero son estos dos grupos en los que se ha dividido la opinión, en función de que en el video, que es la información que ha circulado de una manera socialmente más conocida, no se aprecia esa causa externa. Y por eso se ha dividido entre el tema del dolo eventual o el tema de si no existe la tentativa porque no hay una causa externa. Pero por supuesto que puede haberla ya en cosas no documentadas en el video, como pueden ser efectivamente gritos, voces, no sabemos si se oyó una sirena, en fin, cosas Ajá. que no se perciben en el video y que evidentemente la Fiscalía, yo
creo, porque además aquí, y lo he dicho y lo reconozco abiertamente, me parece que José Luis Ruiz Contreras conoce bien el sistema y sabe hacer su trabajo, difícilmente hubiera impulsado una postulación ante un juez de control por tentativa de homicidio, nada más con el video. ¿Sí? Aquí hay una parte importante. Quienes opinamos lo hacemos en función de lo que tenemos enfrente, de lo que vemos, pero evidentemente la Fiscalía sabe otras cosas. Y esa es la gran pregunta, licenciado, porque una cosa es lo que tenemos nosotros aquí con su expertise, con lo que hemos visto de los videos, con la opinión pública, pero vayamos del lado de los radioescuchas, porque vimos que la condena era unánime, ¿no? Que este tipo se quede en la cárcel. Pero si no sucede así, si se aprovecha esta parte que nos mencionan de que está buscando que se le disminuya y por alguna razón sale, ¿qué impacto va a generar esto? Fíjate que esa es una pregunta muy importante, Jonathan, y es una pregunta muy grave. Me remito de nuevo a la película del Padrino. En la película del Padrino empieza una escena oscura donde hay una persona, un hombre de edad, hablando con Vito Corleone, que se ve de espaldas, y le dice: mi hija fue atacada, fue golpeada, conservó la honra, pero quedó destrozada del rostro en el hospital. Yo creo en América, yo vine a hacer fortuna América, América me ha tratado muy bien y presenté la denuncia ante las autoridades. Y el juez lo sentenció a 3 meses de cárcel y lo suspendió la sentencia. Dice: yo quedé parado como un tonto en medio del tribunal y aquellos que atacaron a mi hija se burlaron de mí, entonces vengo a pedirle justicia. Y entonces le dice: ¿qué quieres? Y dice: quiero la muerte. Y dice: no, eso no es justicia, eso es venganza, porque tu hija sigue viva. Dice: pero además me lo vienes a pedir cuando no has querido mi amistad, no has venido conmigo, no me saludas, mi esposa es madrina de tu hijo, de tu hija y no vienes. Dice: si tú hubieras venido conmigo, hubieras tenido justicia en ese momento, pero quisiste la justicia de América y la justicia de América te los pone en la calle. Entonces, eso es una gran alegoría de lo que está sucediendo en México. En el momento que a una persona, después de haber visto esta agresión, la pones en la calle, el sentir general es: la justicia no sirve. Pero y además, hay otros medios de justicia. Licenciado, socialmente me preocupa mucho esa parte, porque no solo es la justicia no existe y nos indignamos, sino el mensaje de cualquiera puede hacer lo mismo y no va a pasar nada. Cualquiera puede hacer lo mismo, o peor aún, cualquiera puede buscar a un padrino para que administre justicia. Uy. Y entonces haya una justicia paralela. Que es lo que llegamos a ver, y yo te voy a decir una cosa, Erika, lo llegamos a ver con la tuta en Michoacán, cuando salieron aquellos videos en donde hasta herencias repartía, porque administraba justicia. Y esa es una parte que la autoridad debe de cuidar muchísimo. La autoridad tiene que ser eficiente, porque si la autoridad no es eficiente, la población va a buscar a quien sí lo sea. ¿Cuántos linchamientos? Exacto. ¿Cuántas agresiones? Porque la gente ya no confía en la Procuración de Justicia. Exacto. Pero insisto, además este mensaje es gravísimo, porque significa que cualquier energúmeno puede pues pasar por encima de cualquier norma, de cualquier ley. Al fin y al cabo, como tú nos has explicado, el riesgo de que lo castiguen, el riesgo de que lo sancionen es muy bajo. Así es. Estaríamos generando un Estado sin ley. Estaríamos generando un entorno en el cual habría una justicia alternativa, en el sentido de una justicia paralela administrada de manera informal. Licenciado, pues te agradecemos como siempre que hayas estado con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Te están haciendo llegar mensajes. No lo puedo dejar de lado, porque Pablito Llanes te dice que deberías estar en alguna dependencia federal, encargado del sistema de seguridad, al frente de algo, porque tienes todas las capacidades. Y bueno, pues entiendo Muchas que gracias. También para la ciudadanía es muy frustrante decir, y quienes están formalmente nombrados, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Muchas gracias por el comentario. Te agradezco mucho, licenciado, que estés con nosotros. Gracias. Nos vemos licenciado. la próxima semana. El licenciado Jorge Chesal platicando con nosotros. Vamos a las finanzas y la economía. Altavox.